No podía hacer más, tío. Imposible. Existe un lugar donde los mapas mienten y la gravedad manda. Bienvenidos al corredor del Bacan. 45 kilómetros, pero ¿qué 45 kilómetros? Así llevamos 1,5 litros, 1,5 litros y 2 litros. Estamos a más de 3.200 metros de altura ya, justo en la frontera entre Tayikistán y Afganistán. La idea es seguir recorriendo gran parte del valle y acampar en alguna zona remota. Vamos a ver qué tal se da la aclimatación a altitud y prepararnos para los 4.000 metros de altura. Y ahora fijaros en estas vistas, porque esto es un espectáculo. Por cierto, esta es la guest house en la que nos quedamos anoche. Otro espectáculo. Anoche dormimos en uno de los sitios más remotos del planeta y hoy Rayonso nos ha dicho que nos tiene una sorpresa preparada para el desayuno. Pues aquí tenemos el desayuno que nos ha preparado Rayonso. Tortilla francesa, café, pan y este es el shir choy, que es el desayuno típico de Tayikistán. También se toma en algunas regiones de Afganistán. En Pakistán. Que tiene milk, ghee, bread, butter, salt y ok. Completito. ¡Hala! ¡Salud! Salud. Ve, no está mal. Sabe como avena. Perfecto. Así que nada, vamos a desayunar y a coger fuerzas para lo que nos espera. El plan de hoy es ir a visitar unas hot springs, unas aguas termales que están aquí cerquita, es esto de por aquí, y después intentaremos ver un fuerte que también cae cerca, así que yo creo que podremos avanzar bastante. Lo que no sabíamos en ese momento es que avanzar en el Bacan no siempre significa ir sobre dos ruedas. A veces, para llegar al corazón de un valle hay que confiar en quien mejor lo conoce. El camino es ese, Por ahí abajo. Okay. Hay que bajar por ahí abajo. Nuestro guía local llega hasta aquí, yo creo. Hay que ganarse el baño. Thank you. Bye. Eso de ahí al fondo es la casa donde hemos dormido. Ahí está el guía oficial que nos acaba de abandonar. Ahí está la Mari intentando no partirse la cabeza. Si nos ha dicho, no, ¿qué vas a ir por ahí? Si hay un atajo, coge el atajo que es mucho mejor. Las Bibi Fátima son un lugar sagrado para la gente local. En un lugar tan árido como el Bacan, ver tanta agua fluyendo es casi un milagro. De hecho, fuimos los únicos extranjeros en todo el recinto. Ahora el agua a 40 grados está a gustísimo. Un poquito de relax para los músculos antes de seguir con el trote. Cuentan que tiene propiedades urológicas y ginecológicas. También dicen que mejora la fertilidad femenina. Eso dice. No sé si eso es bueno o malo. Goodbye, Roma. Thank you. Una salidita fuerte para empezar. Mira, ese al fondo es el fuerte. Lo que no sé si eso que se ve ahí a la derecha es el puente para acceder, eso de ahí. Sopa. ¡Guau! Vaya vistas. Y es un puente, efectivamente. ¡Qué guapo! Con todas las vistas de las montañas, espectacular. Vamos a verlo. Parece que tenemos que cruzar este pequeño puentecito para llegar a la fortaleza. Esto fácilmente tiene 200 metros a gusto de altura. Por el otro lado incluso más. Impresiona verlo. Confiamos en la ingeniería tayika de estos puentes. El fuerte fue construido en el siglo III a.C. Está colocada en un lugar estratégico porque desde aquí se controla todo el Bacan Valley. Este era uno de los puntos principales por el que pasaba la ruta de la seda. Lo que sí que se nota es la altura, En cuanto haces un poquito de esfuerzo,
cuesta llenar los pulmones. Son unos 3.200 metros de altura. Hoy, si conseguimos pasar el río y llegamos al pueblo de Alichur, nos esperan unos 3.880 metros de altura. Así que habrá que aclimatarse. Y ahora, preparaos para el vértigo, porque tú te pones aquí. Creo que son de las mejores vistas que llevamos hasta ahora. Espectacular. Con el glaciar al fondo es una pasada. Vaya forma de empezar el día. ¡Qué pasada! Ahora fácilmente vamos a bajar 1500, 1800 metros. Esa fue mi preocupación del capítulo anterior. Digo, verás, como se nos haga de noche y tengamos que subir esto, va a ser divertido. Fíjate, qué maravilla, tío. He empezado a utilizar maps.me porque te permite trazar rutas off-road. Google Maps te hace lo de llegas hasta X punto de la carretera y luego vuelas por un precipicio hasta el destino. Este es el mejor desayuno que le puedes dar al alma y a la suspensión. Hello, salam. Vaya bache. Aquí empieza el pueblo de Yanchun. Siempre tienen como cara de pena los burros, macho. Están ahí quietos. Oh, salam. Qué majos los niños. Pues ya estamos abajo del pueblo. Ahora tenemos que llegar al siguiente pueblo, repostar a tope el combustible. Y creo que tendremos que rellenar todas las botellas de ahí atrás con gasolina. La moto tiene 23 litros y son unos 380-390 kilómetros sin gasolina. Carga máxima y altitud, que la altitud siempre aumenta un poquito el consumo, más el off-road. Debemos de llevar mínimo 5 litros de reserva. Salam. Cuando la moto está inclinada hacia arriba, hacia abajo, puede que el flotador que hace de sensor de gasolina detecte más o menos gasolina. También puede ser tema de la altitud o de que se inflame un poco la gasolina, de que aumente un poco el volumen de los gases y todos esos rollos. Ahora no, perritos. Ahora no. Venga, fus. Ay Dios, que se sube. Vale, creo que ya se han cansado. Se ha puesto dos patas, ¿eh? El peligro de esto es que hay piedra, la zona está muy dura y de golpe te encuentras un pequeño balcal de arena y la rueda delantera empieza a irse hacia todas las partes. Con tantísimo peso es incontrolable. Encima tampoco puedes aflojar mucho la presión de las ruedas porque el terreno es muy duro y te arriesgas también a destalonar. Te das la hostia, padre, en un momento. A ver qué tal es el paso del río, porque miedito me da. La verdad, he visto vídeos en los que el agua tenía 30-40 centímetros con rocas profundas en el fondo, y también he visto vídeos en los que era un pequeño riachuelo. Así que todo dependerá de la hora a la que lleguemos. Será una lotería de Navidad. Pero bueno, esto es parte de la aventura. A esto hemos venido. ¿A qué hemos venido? A pasarlo mal. Es lo que le digo a Mari muchas veces. Así si luego lo pasas bien, pues esto es una sorpresa. Salam. Va a ser un río como este. A lo mejor un poquito más bajo, depende de la hora a la que le pasemos. Uah. Eso ha sido el cárter, el cubre cárter. Madre mía, madre mía. Vamos a quemar calorías esta mañana, me da a mí.
Esto era río, por eso está así. Me van saltando piedrecitas a las piernas. Parece que hoy va a ser un día un poquito más intenso. Salam. Vale, creo que esto de aquí es una tienda. A ver si podemos comprar un poco de agua. Qué paliza. Creo que sí que es una tienda. No, salam. Salam. Se agradece el airecito fresco, 20 graditos. Hemos bajado 10 grados por la altura. Las vistas espectaculares, es así. Ahora como el soporte del Top Case aguante toda la Bacan entera, les voy a mandar una carta de felicitación a los de Givi, porque impresionante, llevamos ahí detrás 30 kilos y está aguantando lo inaguantable. Eso sí que es aluminio duro. ¿Ves? Ahí a la izquierda parece un camino mucho mejor, pero es arena. Vamos a coger un poco de altura. Hostias, con las piedras. Obligatorio que cárter, porque eso está recibiendo más pedradas. Vale, esto me gusta menos. Ahora sí. Ya está, tío. Salam. Salam. Opa. Thank you. Se hace duro, pero el paisaje lo compensa. Es lo remoto de esto, es espectacular, la verdad. Cómo va cambiando. Ahora tenemos una especie de mini desierto de arena y me preocupa porque ahí delante no sé si hay dunas, lo que significa que puede haber más arena en el camino, pero lo que decimos, estas vistas lo compensan, tío. Es un espectáculo. Parece que aquí ahí sí que hay arena. Vale, sí, si quieres baja y hago este cachito, porque esto se pone complicado con tanto peso. Vamos allá, tú puedes. Dios, cómo se nota. Eso es. Eso es. Eso es. Joder, la pobre Mari tiene que andar un montón. Es que con la moto avanzas un cachito
que parece que han pasado 3 segundos de lo intenso que es, pero andando es muchísimo. Y tenemos ahí a la pobre cociéndose. Vamos a descansar y quitarnos ropa porque hace un calor tremendo. Parece que no, pero caminar por la arena a 3000 metros de altura, con 30 grados y el equipo de moto puesto se hace bastante duro. Me bajo para que la moto sea más ligera y así disminuir el riesgo de caer. Esta es la parte menos bonita del viaje, pero la más real. Además que se nota la altitud. Bien, bien. Ha salido bien. Venga, va. Últimos 10 kilómetros para la gasolinera. Bueno, esto se lleva mejor, ¿eh? Parece que estamos atravesando otro pueblito. Hola. Ahí. El burro no sabe por dónde va. Hello. España. Nice to meet you. Cigarrete no tenemos. Sorry. Cigarrete. Mira, han montado hasta trincheras aquí, para en caso de tener un asalto estar preparados en el valle. Supongo que esta será una zona de disputa. Mucho campo, tienes agua, puedes tener ganado, puedes tener cultivo. Supongo que Afganistán y Tayikistán habrán tenido sus encuentros y desencuentros por este territorio. Pero se han puesto todas estas mini trincheras militares para refugiarse. Son enormes además. Pues las otras que hemos visto eran más pequeñitas. ¡Fua! Puta arena. Cogemos altura de nuevo. Me preocupa que hayan puesto una señal de cuidado suelo resbaladizo ahí atrás después de todo lo que llevamos. Si avisan por que el suelo puede patinar aquí y no lo han avisado antes, ya se me han activado todas las alertas. Solo hay algunos peñascos enormes y una buena hostia a la derecha. Vaya por Dios. Esto no me lo esperaba. Profundo. Vaya. Hostia tú, hundido hasta la bota. Uf. Por ahí en medio cubre. O sea que tengo que ir un poco rápido. Como hunda la rueda, me quedo ahí. Vamos allá. Vale. Sin miedo. Dios. Esa es. Uah, sí que había socavón, tío. Sí que había socavón. Había un socavón de 3 pares de cojones. No me da la hostia. Vamos allá. Ya vamos llegando a la gasolinera. A ver qué tal va el tema de las botellas ahí sujetas de las bolsas laterales. Big Gas Station. Esto yo creo que es la tienda secas. Adelante y a la izquierda. A ver dónde está la gasolinera. Sí. Esto va a ser la gasolinera, me da mía. Creo que esto es la gasolinera porque tiene ahí los extintores y el embudo. La cosa es que no hay ni un alma. Mira, ahí viene a lo mejor el señor. Mira, sí tiene la llave. Está ahí. Salán. Va a ser, es el hombre de la gasolina. Vale.
Ahora hay que acercarse. Ahí está. Voy a necesitar una piedra. Ok, but if you want first lo pongo así, ¿vale? Vale. Hostia, tú. Sí, se da el volumen. Vapores de gasolina. Súper seguro. Espero no salir explotando porque están saliendo gases. Ah, ok. It's perfect. La ha clavado, con 10 litros. Hostia, tú, esto es peligroso, no, lo siguiente. ¿Cuántos has hecho? 10. 10 litros. Con el tema de la altura y toda la hostia, creo que la gasolina estaba ahí inflamada, o se ha evaporado más. Al abrir el depósito ha hecho una nube de gas. Tienes que hacerlo desde lo alto. Pero no. Ah, perfecto. Thank you. Esta otra cosa. Él ha echado 10 y ha llenado 3 tacos, ¿no? Sí. 1, 2. Joder, llevas todo eso y llevo casco. Esto es peligroso, ¿no? Lo siguiente a peligroso, o sea, todos los vapores que han salido de ahí, supervivencia. Aquí está la pobre María intentando apañar esto, a ver cómo nos va. Parte de la aventura. Y eso pues va a tener que ir ahí, Mari. Un poquito mejor enganchado, pero me da a mí que pocas más opciones. Si llevamos 1,5 litros, 1,5 litros y 2 litros. Más o menos. Enseguida que se gaste, pues habrá que ir echándolo. Pues yo creo que ya tenemos gasolina. Son los 23 litros del tanque, más otros 5, 28. Ahora de ser que no lleguemos. Hello. Hi. Hello. Is it open for food? Yeah. Open for food? No. Yeah, okay. Bueno, de momento parece que es bastante estable la sujeción. Habrá que apretarla lo más fuerte posible y listos. Vaya peligro, así te lo digo. Vamos a comer, que ya va siendo hora. 45 kilómetros, pero ¿qué 45 kilómetros? Este es el plov típico de la región, la ensalada que la ponen en todas partes y el té, que es lo que se toma siempre. La verdad es que nos estamos hinchando a plov porque básicamente en toda la región es sopa o plov y poco más. En algún lado tienen pincho moruno a la brasa y ya está.
amarillo lo pican mucho. Y hemos tenido nuestro primer ataque silvestre. Ya no tenemos claro si dormir aquí o acampar al lado del cruce del río, que tendremos que atravesar en algún momento. Nos quedan como 13 kilómetros. Pero muy intensos. Y lo mejor, adivina el precio. Se han cobrado 6 euros. Creo que es la comida más barata desde que hemos salido de todo el viaje. No podía hacer más, tío. Imposible. Esto parece que sube. Sí. Ya. Aguanta, nena. Eso es. Eso es. Uf. Dios santo, vaya máquina te has comprado, Mari. Menos mal que hemos cogido ya un poquito de calorías con la comida, que si no me da algo. Ahí está. Madre mía, hemos empezado con fuerza. Joder, subí así tranquilito, rollo, bueno, ahora un paseo de 10 kilómetros por esta carretera normalita y estamos. Y de golpe, boom. Voy. Ah. Yes. ¿Crees que puedas bajar aquí? ¿O lo intento? A lo mejor lo puedo hacer. Madre mía. Con la subida. Parece que estamos en una montaña rusa subiendo a la cima. Pero el otro dijo que era por aquí y solamente ponía homestay. Y por Dios que lo sea, porque como tengan que bajar eso de ahí atrás. Opa. Está el camino, tío. ¡Fua! No, no. No podía hacer más, tío. Imposible. Oh. Oh. No, SOS. Estoy bien. En fin, al menos estoy bien. No sé por qué me he salido del puto camino. Cuando Mari tiene que hacer la pata con todo el traje, la pobre. Ay, Dios mío, ya verás para levantar esto. Hemos salido del hangar y en vez de seguir recto y hacer la subida normal, he ido por aquí, y ahora estoy haciendo esta subida, que está muchísimo peor que esta. Ahí está la cagada. Vamos a intentarlo. No. ¿Te puedes poner de mi lado? De mi lado y empujar desde mi lado. Venga, va. Eso es. Eso es.
Venga, Iván, ahora sin caerse. Voy a bajar un poco la suspensión a modo una persona de carga, a ver si así. Vamos allá, Iván. Joder, la pobre Mari va a tener que hacer esto andando. Me jode más. La caída no es un error, es parte del peaje que te cobra el VACAM. Al final, lo que te salva no es solo el equipo o la técnica, sino saber cuándo parar, cuándo bajar de la moto y cómo levantarse juntos cuando el terreno te supera. Creo que ya está. Ya se vuelve llano y el camino sigue por ahí. Va por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y parece que ya es firme, no es arena, tío. Ya está. Thank you. De premio vamos a tener las vistas y mucha sed. Ahora van las ovejas. Hello. 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 Salam. Vaya tela. ¿Y de dónde viene esta gente, por Dios? Voy a pillar a toda la fauna de Tayikistán en un solo día. Al burrito se le ha caído el pienso de un lado. Joder, es que pone una carita de pena, tío. Oh, se le ha caído las cosas al pobre. Thank you. Ya está, ya está. Menudo un desierto, señores. No hay un alma. Qué sensación de mini satisfacción, y eso que no hemos llegado. Pero solo subir eso de atrás. No hay que celebrar antes de tiempo. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Hello. It's okay. It's okay. It's okay. Ok. No sé qué hacía ahí, digo. Lo mismo el hombre se ha quedado sin agua o algo. Ay, Dios santo, esto no para de mejorar. Pobrecito. Menudo atasco hemos pillado.
Hora punta. Hello. Qué bonito el perro. Y ahora para allá. Intentaremos acampar por ahí arriba en alguna parte. Ya se está haciendo tarde y la altura, el cansancio se empieza a hacer notar. Y ahora ya vamos a acampar por aquí en algún lado. Pues que os voy a contar, intenso y precioso, solo tenéis que ver estas vistas. Es un esfuerzo muy duro, pero merece la pena. Por lo remoto, lo inhóspito, los lugareños. Creo que en ese punto de ahí, que parece una especie de mini casa derribada, destruida, vamos a intentar montar la tienda y haremos noche aquí, en mitad del paraíso. Esos picos del fondo están completamente nevados todos. Justo aquí o por aquí. Parece que sopla menos el viento. Pues ya tenemos sitio. Bueno, familia, pues ya estamos en la tienda. Han pasado 10.000 mierdas diferentes. Súper intenso, pero hemos llegado. Estamos a un pasito del cruce del río mañana, así que genial, porque hoy no nos daba más la vida. Sí, ya mañana nos despertamos, cruzamos el río y que sea lo que Dios quiera. Así que nada, espero que hayáis podido disfrutar el vídeo. No olvidéis de suscribiros, darle a like. Nos vemos en el próximo episodio.